Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que son los textos expositivos. Empecemos. Teniendo en cuenta las tipologías textuales, encontramos una en particular que es la de los textos explicativos o expositivos, que teniendo en cuenta las funciones del lenguaje, este tipo de textos cumplen la función referencial, que tiene como objetivo informar, explicar o exponer de manera objetiva un tema específico al receptor. Estos tipos de textos pueden ser orales o escritos y presentan tres características fundamentales. La objetividad. Dentro de estos textos se evita la opinión del autor. No se introduce la opinión del autor. De hecho, el autor no es tan importante en este tipo de textos. En algunas excepciones pueden incluir la opinión del autor, sin embargo, no se va a desarrollar esta idea en el texto, a diferencia de los textos argumentativos. Otra característica es la claridad. Para que haya claridad, se pretende que el emisor conozca a profundidad el tema, ¿sí? Tenga un manejo riguroso del tema que va a tratar, evitando el uso de tecnicismos, evitando el uso de ambigüedades. También se va a buscar una precisión, ¿sí? En esto se evita el uso de un lenguaje connotativo o un lenguaje en un sentido figurado. Podemos encontrar algunos elementos o algunas figuras retóricas dentro del texto expositivo, pero no va a predominar este tipo de lenguaje, este tipo de lenguaje figurado. Y va a ser mucho más objetivo. La estructura de este tipo de textos es una estructura canónica, en donde tenemos introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema del que se va a tratar y cómo se va a tratar este tema. En el desarrollo se hace una exposición sobre el tema en donde se pueden utilizar algunos recursos explicativos y la conclusión en donde se sintetiza las ideas centrales del texto. Dentro de los recursos explicativos que se pueden utilizar en el desarrollo de un texto expositivo están el uso de las definiciones, que son enunciados que representan o explican un concepto, una idea o un fenómeno. Para ello presentamos un ejemplo. La célula, en el ámbito de la biología, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de las células son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular rodea la célula y controla las sustancias que entran y salen. Dentro de la célula está el núcleo que contiene el nucleolo y la mayor parte del ADN celular. Además, es donde se produce casi todo el ARN. En esta definición que encontramos, ¿qué es la célula? ¿Qué la forma? ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Y cuáles son las funciones de esas partes de la célula? Encontramos información. Este texto muy bien se puede encontrar en una enciclopedia o en un diccionario. Listo. Aparte de eso, este texto es un párrafo deductivo. ¿Por qué? Porque va de las ideas generales a va de lo general a lo específico, ¿sí? La idea principal está al principio del texto. En el ámbito de la biología es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y las ideas secundarias están después.
Ahora, otro de los recursos explicativos es el uso de las comparaciones. Para el uso de las comparaciones siempre vamos a tener más de dos elementos, más de dos acontecimientos, más de dos fenómenos para encontrar similitudes o diferencias de ello. En este caso volvemos a tener un texto deductivo porque la idea principal se encuentra al inicio del texto. Y las ideas secundarias están después, en donde en las ideas secundarias se presentan comparaciones, en donde las comparaciones entre las células eucariotas y procariotas va a ser la una del tamaño y la otra de la forma. ¿Listo? Esas son las comparaciones que presenta este texto que ejemplifica. Otro recurso explicativo es el uso de ejemplos dentro de un texto. Este texto fue sacado de una monografía y nos hablan de la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Es los alimentos que provienen de aguas saladas o aguas dulces, bien pueden ser vegetales o animales. Entonces, el texto dice: la acuicultura es el sector de la producción de alimentos que ha crecido más rápido en los últimos años. Por ejemplo, en China ha alcanzado su máxima producción. ¿Sí? Aquí nos está dando un ejemplo donde un país específico, ¿sí? Al principio nos da un enunciado y después nos da una evidencia de que en China se ha alcanzado su máxima producción. Otro recurso explicativo es el uso de las imágenes, que son enunciados que acompañan al texto, ¿sí? Estos recursos explicativos no es que se elija uno solo para el texto, ¿sí? O ese sea el principal criterio, elija uno de estos, sino que un texto puede utilizar varios recursos explicativos. O si voy a aplicar solo uno, puede ser solo uno. Por ejemplo, en los diccionarios podemos encontrar textos explicativos en donde usan la definición, ¿sí? Se centran en la definición, que es un párrafo o un enunciado muy corto para presentarnos esa información. Los textos pueden ser de dos tipos. Tenemos textos expositivos, divulgativos y especializados. Textos divulgativos y especializados. Los textos divulgativos van a utilizar un léxico claro, preciso y están dirigidos a una población general, en donde el lector no necesita conocimientos previos. ¿Sí? El lector puede comprender el texto sin ningunos conocimientos previos. Van a ser muy común encontrarlos en periódicos, revistas, diccionarios e enciclopedias. En cambio, los textos especializados van a utilizar un léxico más avanzado, van a utilizar algunos tecnicismos y está dirigido a una población especializada. Es decir, si en esto encontramos monografías, encontramos tesis, artículos académicos que se escriben en revistas y va a un público muy especializado, como pueden ser las revistas médicas, a estudiantes de ciencias de la salud, a profesionales de ciencias de la salud, revistas de ciencias, a comunidad científica, entre otros. Bien. Ahora voy a presentar un texto. En este caso es un texto divulgativo sobre el origen de la Navidad. Elegí este texto teniendo en cuenta las fechas
y es un texto reciente, de hecho es de la semana pasada, y es tomado de una revista de divulgación que es National Geographic. Vamos a leer un fragmento de este texto, ¿sí? El texto es incluye más párrafos, pero en este caso vamos a leer un fragmento y responder unas preguntas. ¿Cuál es el propósito principal del texto sobre el origen de la Navidad? La Navidad es una festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, presten atención, según la Enciclopedia Británica, el origen de la celebración reúne más elementos que el mero nacimiento del profeta más importante de la cristiandad. ¿Cómo comenzó la Navidad? El origen preciso de la atribución del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús no está claro. Según la obra británica, esto ocurre porque no hay indicios claros sobre la fecha en el Nuevo Testamento de la Biblia, es decir, en el conjunto de libros sagrados para el cristianismo. Una explicación generalizada del origen de esta efeméride es que el 25 de diciembre se produjo la cristianización del Dies Solis Invicti Nati, día del nacimiento del Sol Invicto, informa la enciclopedia. La festividad era popular en el Imperio Romano y celebraba el solsticio del invierno en el hemisferio norte, como símbolo del resurgimiento del Sol, al mismo tiempo que marcaba el comienzo del invierno y el anuncio del renacimiento de la primavera y el verano. La fecha solo se vinculó con el nacimiento de Cristo alrededor del año 221 después de Cristo, siendo difundida por Sextus Iulius Africanus, un viajero historiador cristiano a finales del siglo II y principios del siglo III. Este hecho hizo que el día se volviera universalmente popular en los siglos siguientes. Bueno, ¿por qué es un texto expositivo? Porque no nos presenta ninguna opinión, nos presenta una información objetiva, una información clara, ¿sí? Se nota que la persona nuestro emisor tiene dominio sobre el tema y de hecho está citando enciclopedias, está citando otros textos expositivos para presentarnos un texto expositivo y pues lo que nos está presentando es el origen de la Navidad. Nos está precisando una serie de acontecimientos, ¿sí? Una serie de hechos para explicarnos por qué es el 25 de diciembre, es el origen de la Navidad. No usa un léxico técnico a excepción de ephemerity, pero en este caso lo podemos inferir por el contexto, ¿sí? Una explicación generalizada sobre el origen de esta efeméride, de este acontecimiento, de este hecho, no, más bien de este acontecimiento, y de hecho podríamos incluso reemplazar esa palabra con Navidad. ¿Listo? Vamos a ver otro detalle acá. Usa elementos históricos para explicarnos sobre este tema. ¿Y por qué Dies Solis Invicti Nati está en cursiva? En este caso, según las normas APA, porque el autor lo presenta en cursiva, porque es una frase que está escrita en latín y las palabras que no hacen parte de la lengua castellana se escriben en cursiva. Adicional a eso tenemos paréntesis. ¿Cuál es la función de estos paréntesis? En el primer
paréntesis, la función es traducir lo que está del latín al español. En el segundo paréntesis es especificar, ¿sí? Cumple la función de especificar en dónde se celebraba el solsticio del invierno, porque aquí no nos dice que se celebraba en cualquier lado del mundo, sino que ahí nos dice que es en el hemisferio norte. Ahí están cumpliendo algunas funciones específicas de este tipo de elementos lingüísticos. Bien, retomando la pregunta, ¿cuál es el propósito principal del texto? Criticar las tradiciones cristianas relacionadas con la Navidad. ¿El propósito principal sería ese? Una, no está criticando las tradiciones relacionadas con la Navidad, nos está dando un contexto histórico de por qué el origen de la Navidad es el 25. Entonces, no. Y aparte, si tenemos la palabra criticar, significaría que este texto tiende a ser argumentativo y no es un texto argumentativo. La opción B dice, explicar cómo el 25 de diciembre se convirtió en la fecha de celebración de la Navidad. ¿Él nos está explicando cómo? Sí, nos está explicando cómo. Ahora bien, si ya identificamos que este es un texto expositivo, recordemos la función o recordemos el objetivo que tienen este tipo de textos, que es informar, explicar o exponer de manera objetiva sobre un tema en específico. Está explicando, ¿sí? De manera objetiva sobre el origen de la Navidad. No ha incluido ninguna opinión el autor. La opción C dice, argumentar que la Navidad debería volver a sus raíces religiosas. No dice que hay que volver a las raíces religiosas. Y dos, no está argumentando, porque si estuviese argumentando sería un texto argumentativo. Y no es un texto argumentativo, es un texto expositivo. Promover la importancia de la Navidad como una fiesta familiar. En la información que tenemos no nos hablan sobre la importancia de la Navidad sobre una fiesta familiar. Solamente nos han estado presentando un contexto histórico, así es que descartamos esa opción. La respuesta correcta entonces es la B. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué conclusión se puede inferir implícitamente a partir de la información del texto? ¿La Navidad fue establecida directamente por los apóstoles de Jesús? No, no nos están hablando de los apóstoles. Entonces no podríamos inferir eso. ¿La fecha de la Navidad combina tradiciones cristianas y paganas? Sí. Combina lo del nacimiento de Jesús y la celebración del solsticio. Entonces, sí hay tradiciones cristianas y paganas. Vamos a confirmarlo con las siguientes opciones. Sextus Julius Africanus fue quien determinó la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Él no determinó la fecha exacta, él divulgó la fecha. El solsticio de invierno fue rechazado por completo por el cristianismo en el siglo III. No fue rechazado por completo, de hecho ellos no rechazaron. Entonces, la opción correcta es la opción B. ¿A quién va dirigido el texto? Aquí tenemos una pregunta que es, ¿a quién está dirigido principalmente el texto sobre el origen de la Navidad? Vamos a ver las opciones. ¿A personas interesadas exclusivamente en la religión cristiana? No, porque pues nos están dando información sobre sus orígenes paganos. Entonces no sería principalmente a personas interesadas exclusivamente en la religión cristiana.
A historiadores especiales en tradiciones romanas y antiguas. A historiadores y especialistas en tradiciones romanas y antiguas, perdón. Podría ser, pero si tenemos en cuenta el léxico, no usa tecnicismos excepto de una palabra que bien podemos inferir por el contexto cuál es su significado. Entonces no incluiría a especialistas. ¿Podríamos descartarla? Por ello, a creyentes que buscan reafirmar su fe en la Navidad. No se está tratando precisamente de la fe. Es un texto más bien histórico. A lectores que desean conocer la historia y la evolución de la Navidad. Sí, a lectores que desean conocer la historia de la Navidad y la evolución de la Navidad. Recordemos que este texto es más completo y quizá más adelante encontremos más detalles sobre la evolución de la Navidad. Pero sí está a lectores que desean conocer la historia de la Navidad. Entonces, la opción correcta es la... Bien, tenemos la siguiente pregunta. Recordemos también que dentro de la claridad, para que haya claridad dentro de un texto, necesitamos el uso de conectores lógicos. Y aquí encontramos una pregunta sobre un conector lógico. ¿Qué función cumple el conector, sin embargo, en el primer párrafo? En el primer párrafo vamos a leer el texto antes de continuar. La Navidad es una festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, según la Enciclopedia Británica, el origen de esta celebración reúne más elementos que el mero nacimiento del profeta más importante de la cristiandad. ¿Qué función cumple el conector, sin embargo, en el primer párrafo? Introducir una idea que refuerza el significado religioso de la Navidad. Presentar una contradicción sobre la existencia de la Navidad en el Nuevo Testamento. Ampliar una perspectiva sobre el origen de la Navidad y justificar la elección del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. ¿Está justificando? No está justificando. Solo nos está presentando la información, pero no justifica. Introduce una idea que refuerza el significado religioso. Bueno, el conector, sin embargo, no podría introducir una idea. Y menos, en este caso, no está introduciendo una idea que refuerce el significado religioso, sino al contrario. Nos está diciendo que no son meramente religioso, que no es meramente religioso el origen de la Navidad. Presenta una contradicción sobre la existencia de la Navidad en el Nuevo Testamento. Presenta una contraposición, ¿sí? Presenta una nueva idea, pero no cumple en su totalidad. Amplía la perspectiva sobre el origen de la Navidad. Sí, amplía una perspectiva sobre el origen de la Navidad. Que el origen de la Navidad no es meramente cristiano, sino que también tiene orígenes paganos. Nos amplía una perspectiva definitivamente. ¿Cómo se relacionan los párrafos tercero y cuarto en el texto? Usualmente cuando hay una estructura en el texto, los párrafos van a tener una relación. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación podremos encontrar en los párrafos? Dice segundo y tercero.
El origen preciso de la atribución del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús no está claro. Y según la obra británica, esto ocurre porque no hay indicios claros sobre la fecha del Nuevo Testamento de la Biblia, es decir, un conjunto de libros sagrados para el cristianismo. Esa explicación está generalizada. Bueno, ahí ya vemos. Podemos solamente enfocarnos en el primer párrafo. ¿Cómo se relaciona el párrafo segundo y tercero? El segundo párrafo descarta la importancia del nacimiento de Cristo. No está descartando la importancia, solamente está diciendo que no es claro. Ambos párrafos discuten teorías contradictorias sobre el origen de la Navidad. En el segundo párrafo no está contradiciendo al primer párrafo, entonces no incluye. El segundo párrafo describe la fecha precisa, no está describiendo la fecha precisa. Dice que no es claro. El segundo párrafo plantea una duda histórica. Listo. Con eso ya tenemos la respuesta. Plantea una duda histórica y el tercero ofrece una explicación cultural e histórica. Bien, opción